Así como está establecido en la ley de entrega-recepción, también se encuentra establecido en la ley de archivos del Estado de Chiapas. Su artículo 11 nos establece que el servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión deberá garantizar la entrega de los archivos a quien los sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los términos de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas. Entonces, el artículo 11 de la ley ya también está establecido que nosotros, al momento de concluir el empleo, cargo o comisión, tenemos que entregar nuestros archivos. ¿Cómo vamos a entregar nuestros archivos? Organizados, identificados y descritos. ¿Dónde vamos a encontrar toda esta información? En nuestros instrumentos de control y consulta archivísticos. Entonces, ya va ligado, ya lo aumentamos todavía. La Constitución, la Ley de Responsabilidades, la Ley de Archivos en materia de organización y obligaciones, la Ley de Entrega-Recepción. Y ahora también la misma Ley del Estado de Chiapas nos establece cómo debemos de entregar y en qué términos y qué instrumentos vamos a llevar a cabo para esa entrega-recepción de nuestros archivos. El artículo 9 nos establece los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter. Serán considerados bienes patrimoniales de dominio público del Estado de Chiapas con la categoría de muebles, conforme a lo establecido en la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Los archivos, los expedientes, en sí, los documentos son bienes patrimoniales y también en la categoría de muebles, pero también son considerados monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental en los términos de la Ley de Protección de Monumentos y Sitios del Estado de Chiapas. Entonces, tiene doble carácter nuestros expedientes, nuestros documentos de archivo, como muebles en una etapa de activa, semiactiva, y como un bien patrimonial documental en los términos de una información que ya está con una valoración secundaria, que son documentos históricos. Entonces, ya también está establecida esta parte de nuestros expedientes y nuestros documentos de archivo. Un bien patrimonial y un monumento histórico. Entonces, tenemos un doble compromiso con la información que está bajo nuestro resguardo. De acuerdo a nuestras atribuciones y funciones, por eso es muy importante. De acuerdo a la unidad administrativa donde yo me encuentre, yo tengo que identificar. Además, para su gestión administrativa, tengo que hacer esta valoración. La valoración para ir identificando cuál de estos expedientes o cuál de estos documentos son importantes para la identidad de nuestra institución, para el seguimiento de nuestra institución y que sea parte de este acervo histórico como tal, de acuerdo a su naturaleza de la información, y ya se convertirá en un bien patrimonial documental. Y está establecido en estas dos leyes, la Ley Patrimonial de Administración Pública y la de Protección de Monumentos y Sitios del Estado de Chiapas. Entonces está agarrando otro sentido nuestra información, nuestros documentos. Pero ¿cómo lo voy a identificar? Pues de acuerdo a la organización que estén. Si no están organizados, yo no los voy a poder identificar. Si no están depurados o se hace este expurgo documental, yo no voy a saber qué es lo que tengo. ¿Cómo voy a determinar o identificar esta información y darle cumplimiento a estas otras dos normativas? El artículo 18, hay un capítulo dedicado exclusivamente a los procesos de entrega-recepción de archivos, y en su artículo 18 establece de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, los servidores públicos deberán elaborar un acta de entrega-recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Ya vimos en la Ley de entrega-recepción cuáles son, que tiene que haber un acta de entrega
y de acuerdo a la fracción 9 de la ley de entrega-recepción, ella se enfoca exclusivamente a lo que son la relación de archivos documental, que habíamos dicho que era lo impreso, y la relación de archivos electrónicos. Entonces, esta parte de entrega, de acuerdo a la ley de archivos del estado de Chiapas, deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico de acuerdo con el catálogo de disposición documental. Entonces, ya ahora nos está enfocando que no solamente es el acta y que los anexos a los cuales se refiere el acta de entrega-recepción ya no es esa relación que vamos a poner o que se ponía anteriormente. No, ahora ese anexo del acta van a ser los instrumentos de consulta archivística. Ahorita vamos a ver cuál es ese instrumento de consulta archivística que se va a anexar, y también podemos identificar las series o los expedientes que tienen valor histórico de acuerdo a este proceso de valoración secundaria, porque cumple con las características que sea evidencial, sea testimonial o bien sea informativo. Analizando todo este proceso para llevar a cabo a lo que queremos llegar, que es la entrega, recepción de nuestros documentos, pues debemos de analizar este proceso de gestión documental, desde la producción o la recepción de nuestra información. Desde el momento de la producción o recepción de la información, nosotros vamos a generar o vamos a crear expedientes de archivo con toda la documentación que tenga que ver sobre ese asunto. No separarlos, voy a volver a insistir, no debemos separar expedientes, debemos de tener expedientes debidamente concentrados, debidamente identificados y que traten el mismo asunto. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un proceso, una licitación de una obra pública, pues entonces el documento con el cual voy a iniciar o voy a aperturar mi expediente de la obra pública, no sé, de la remodelación del Parque Central de X municipio, entonces pues yo voy a iniciar con un oficio de autorización. Si va a haber una licitación, pues tengo que elaborar la convocatoria, tengo que elaborar las bases. ¿Sí? Una vez que ya se lanzó este proceso, pues y así van mis documentos, así voy integrando mi expediente, con el oficio de autorización, con la convocatoria, con las bases. Luego viene la recepción de todos los participantes para este proceso licitatorio. Luego viene una junta de aclaraciones, una fecha, se elabora la junta de aclaraciones, se vienen las propuestas. Después de las propuestas, pues ya se dictamina quién va a ser el que se le va a adjudicar esta obra. Luego viene el contrato, después del contrato vienen los anticipos, después del anticipo, perdón, después del anticipo pues vienen las estimaciones, después de las estimaciones el pago de las estimaciones, hasta llegar a un finiquito, las fianzas de vicios ocultos, ¿no? Y la entrega de la obra. Me llevó 6 meses todo este proceso, entonces yo ya tengo integrado mi expediente. Fue la producción y fue la recepción de documentos que van integrando mi expediente completo, desde su inicio hasta su conclusión. Entonces, el contrato lo va a elaborar jurídico, pero ese contrato lo elabora, lo revisa, pero el contrato debe de quedar en mi expediente del proceso licitatorio, de la construcción, de la renovación, de remodelación del Parque Central de X municipio, ¿no? Una vez que yo ya tenga ese documento, pues ya viene ese expediente, ya viene el proceso de organización, su identificación, su depuración, expurgo, la foliación del expediente, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues, pueda tener este acceso y manejo y consulta de esta información, porque está en un proceso activo, ¿sí? De consulta por verificación de alguna situación, por una cuestión de auditoría,
está activo, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo este documento, ya tiene que ver el cerrado, el expediente como tal, tengo que hacer esta valoración, una valoración primaria. A la hora de la valoración primaria estamos hablando si es una información que tiene esta característica que sea administrativa o que sea legal o que sea fiscal o contable, ¿sí? O puede tener las tres. En este caso el expediente de esta obra que pusimos de ejemplo pues cumple con las tres características: es administrativo, es legal y cuenta con la información fiscal y contable. Con esa valoración pues yo tengo que conservar esa información, ¿sí? Darle una vigencia de una temporalidad, ya sea por una situación precautoria, ya sea porque alguna norma me lo establece, puede ser la ley de obra pública, puede ser la normatividad contable que nos establece que la temporalidad por la cual se debe de conservar la información. Entonces ya estoy haciendo la valoración, estoy estableciendo esta vigencia para que yo pueda determinar cuál va a ser su disposición. A la hora de disposición estamos hablando si se va a conservar o bien se le va a dar una baja documental porque no cuenta con todas las características de una valoración secundaria que es evidencial, testimonial o informativo. Entonces, dentro de este proceso de disposición ya voy a determinar su conservación, es decir, una transferencia secundaria, o bien le doy una baja documental. Entonces, todo este pequeño esquema que estamos viendo acá es lo que debemos que ir realizando. Obviamente identificando nuestro expediente con toda la documentación. Y si seguimos el ejemplo de este expediente de esta obra pública, pues yo que voy a conservar, sí se va a ir sí tiene una transferencia secundaria al archivo histórico, pero no se ve el expediente completo. Yo tengo que depurar, tengo que hacer ese expurgo documental. A mí no me va a servir las estimaciones o la información fiscal o contable. A mí lo que me va a servir es el contrato y el finiquito. Dentro de las estimaciones, lo que tal vez voy a rescatar, pues son planos, son fotografías, evidencias del avance que ha tenido y cómo se llevó a cabo y en el tiempo que tenía establecido. El contrato, ¿sí? El acta o el dictamen donde resultó ganador el participante, ¿no? No mucho, tal vez la convocatoria y las bases. Toda la demás información yo le puedo dar de baja a cierto tiempo que ya tenemos en conservación y ese documento, ese expediente que no sé, voy a poner un ejemplo, que era de 500 hojas, 400 hojas, pues se va a convertir en un documento que va a ser de 20, 30 hojas, dependiendo, ¿sí? Y eso es lo que voy a transferir a mi archivo histórico. Entonces, por eso es muy importante desde la producción, recepción, integrar los expedientes. Una vez que están integrados los expedientes, organizarlos. ¿Cómo los voy a organizar? A través de mis instrumentos de control archivísticos, es decir, asignarles una clasificación archivística para su acceso y consulta. Y una vez que ya tenga la clasificación archivística, ahora viene la valoración primaria, valoración secundaria, el tiempo de guarda, la vigencia a tenerlo bajo resguardo y luego esta disposición, la disposición de conservar o bien de ser la baja documental. De acuerdo a este ciclo vital de los documentos, la fase activa, la fase semiactiva y la fase histórica, para que yo pueda determinar su conservación o su baja documental. Entonces hablamos que la fase activa es la que tiene ese uso constante, que son documentos probatorios de procesos de trabajo y que tienen una alta jerarquía jurídica y administrativa y cuentan con estos valores primarios. En la cuestión de la fase semiactiva, la frecuencia de consulta ya disminuye, es esporádica y solo se conservan de manera precautoria por alguna situación de alguna normativa, ya sea contable, fiscal
o bien de la misma naturaleza de la información del expediente exista alguna normatividad. Y la fase histórica, que es la conservación permanente, porque decíamos, ya tiene un valor secundario y van a formar este patrimonio documental, ¿no? Esta parte de la memoria institucional. Para que pueda funcionar todo esto, pues tenemos nuestro sistema institucional de archivos, la área coordinadora, la unidad de correspondencia, archivo de trámite, y aquí es donde voy a enfocarme al archivo de trámite, porque la mayoría de ustedes se encuentran en el archivo de trámite y están en este proceso de entrega-recepción. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el responsable de archivo de trámite? Entonces, el artículo 31 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas nos establece que cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite. ¿Cuáles son las funciones? Como responsable de archivo de trámite de esta unidad administrativa, integrar y organizar los expedientes de cada área o unidad que produzca, use y reciba. ¿Sí? Ser responsabilidad de archivo de trámite. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios documentales. ¿Sí? Inventarios documentales. Ese es un instrumento de consulta archivística. Para que yo pueda elaborar estos instrumentos de consulta, que es el inventario documental, pues yo tengo que colaborar primeramente con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico. ¿Cuáles son los instrumentos de control archivístico? Cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental. Si yo no tengo esos dos instrumentos, no voy a poder realizar mis inventarios. ¿Sí? Y realizar las transferencias primarias al archivo de concentración. Ahorita ustedes tienen mucha información, no sé si han realizado esa depuración, ese expurgo, que es lo primero que tenemos que llevar a cabo. Pero además tenemos nuestro archivo de concentración, pero son de administraciones pasadas, no me voy a preocupar, tienen que preocuparse. Porque al final de cuentas, aunque no aparezca en el proceso de que ustedes recibieron toda la información, pero sí existe, ya, y no fue reportada en su momento, entonces ya ustedes asumen esa responsabilidad de toda esa información, ¿sí? Aunque sea de administraciones pasadas. Entonces la misma ley en sus artículos transitorios del Estado de Chiapas establece que se tiene que organizar también la información que se encuentra en los archivos de concentración. Y esa responsabilidad no es del responsable del archivo de concentración, es la responsabilidad de archivo de trámite. La responsabilidad de archivo de concentración es la de tener bien identificado de manera topográfica o de manera física toda la información que fue transferida de los archivos de trámite para su acceso y consulta, más no el de organizar la información y clasificar la información de los expedientes. Eso es responsabilidad de archivo de trámite. Archivo de concentración apoya, más no tiene esa responsabilidad, ¿sí? Puede asesorar, puede capacitar, puede guiar, puede acompañar, pero la responsabilidad es del archivo de trámite. Y eso es lo que quede muy claro, porque luego que vemos, esa parte no me correspondió a mí, yo no lo recibí, está ya en la bodega, en el archivo de concentración, y ahí es responsabilidad de la persona que está ahí. No, la responsabilidad del archivo de concentración es tener bien organizado, identificado físicamente y de manera topográfica la información y los expedientes, llevar el control de las vigencias de sus expedientes, si ya cumplieron con la vigencia establecida en el instrumento de consulta, de control, perdón, catálogo de disposición documental, entonces procede a informarle al responsable de archivo de trámite para que continúe con el proceso, ya sea su baja o bien una transferencia secundaria. Entonces, por eso me estoy enfocando mucho en esta parte de las responsabilidades del responsable del archivo de trámite.
integrar y organizar sus expedientes, asegurar su localización y consulta mediante los inventarios documentales a través de una clasificación archivística. Para lograr la clasificación archivística debe colaborar con la coordinación de archivos para la elaboración de los instrumentos de control y llevar y registrar y gestionar, elaborar las transferencias primarias al archivo de concentración. El artículo sexto de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas nos dice que toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, adquiridos, obtenidos, transformados en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. No nos dice que sean documentos del archivo de trámite, es en general documentos de archivo, es pública y accesible. Si una persona realiza un requerimiento de una información de institución de años anteriores, nosotros tenemos que darle respuesta a esa solicitud. ¿Por qué? Porque son documentos de archivo y esos documentos de archivo son públicos, aunque se encuentren en una bodega o en el archivo de concentración y no esté organizada, la información es pública, le tenemos que dar respuesta a la persona que requiere esta información, excepto aquellas personas excepto aquellos trámites o ese tipo de información que se maneja que pueda ser clasificada como reservada o bien como confidencial, de acuerdo a la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Pero de ahí toda la información es pública. Todas las personas tienen acceso a esta información. ¿Sí? Entonces, los sujetos obligados deberán producir, registrar y organizar, conservar los documentos de archivos, sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Y vuelvo a insistir, estos documentos son públicos. Documentos de archivo de acuerdo a sus facultades, funciones o competencias. Integración de expedientes. Para integrar los expedientes debo conocer mis competencias, debo de conocer mis facultades y debo de conocer mis funciones. Si yo no las conozco de acuerdo a mi normatividad interna, entonces yo no podré tener claro qué es lo que tengo, qué estoy conservando, qué está bajo mi resguardo, qué tengo bajo mi responsabilidad, porque son documentos públicos que están bajo mi resguardo, es mi responsabilidad. O al tener mi responsabilidad, pues las tengo que organizar, las tengo que identificar y las tengo que clasificar. Esto está estipulado en el artículo 7 y 8 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas. Para poder desarrollar esta entrega-recepción tenemos que tener bien definido entonces cuáles son los conceptos que debemos de manejar para poder realizar esta entrega-recepción en materia de archivos. De acuerdo al artículo 4, fracción 25 de nuestra Ley de Archivos del Estado de Chiapas, nos establece que el documento de archivo es aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental. Acá es muy claro y por eso decíamos que regresando a la ley de entrega-recepción, había dos numerales para entregar: la relación de archivos documentales, que se refiere a lo impreso, y la relación de archivos electrónicos. Por eso acá es muy claro el concepto que se maneja en la ley de archivos referente a documento de archivo
que habla de del soporte documental, la independencia, es decir, tanto puede ser como impreso, como bien puede ser electrónico, bien puede ser un audio, bien puede ser un video, etcétera. ¿Sí? Entonces el soporte documental no interfiere porque se convierte en un documento de archivo que forma parte de un expediente documental. Al hablar de expediente, nos estamos refiriendo a la unidad documental compuesta por documentos de archivo ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados, de acuerdo a sus atribuciones y funciones que se encuentran en su unidad administrativa, la cual están representando como responsables de archivos de trámite. Y la gestión documental es el tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, activo, semiactivo, inactivo o histórico, a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y conservación. Entonces, lo que nosotros estamos realizando dentro de nuestro archivo de trámite es ver todos estos procesos desde la recepción, producción o adquisición de documentos que nos va a permitir integrar estos expedientes y una vez que tengamos integrados nuestros expedientes, vemos la organización a través de una clasificación archivística y la valoración documental para poder determinar la vigencia, el tiempo de guarda y su disposición, ya sea para su baja documental o bien para su conservación. Entonces son los términos que nosotros debemos de conocer y debemos de tener bien claros para poder realizar el proceso, continuar con este flujo de la información del documento desde su creación hasta su conservación o su baja documental. Y nosotros tenemos que llegar a esta clasificación archivística, ¿no? Por cada expediente. ¿Qué es el fondo? ¿Qué es la sección? ¿Qué es la serie? ¿Qué es el expediente? Entonces yo tengo que llegar a una clasificación archivística donde ya tengo identificado de manera alfanumérica el número, la codificación que se le está asignando a cada expediente. Ya estoy hablando de un fondo, estoy hablando de una sección, estoy hablando de una serie, estoy hablando de un expediente, de una clasificación archivística, así como marca la normativa y como marca la metodología archivística. Entonces yo pongo de ejemplo en esta lámina el hecho de el fondo, Archivo General del Estado, y se identifica con sus siglas, que es el fondo, es la institución, ¿no? AGE. La sección Transparencia y Acceso a la Información, 12C, que es mi sección. La serie, que le refiere a Comité de Transparencia, 05. Y puse como un expediente número 1, se refiere a la primera sesión ordinaria de este Comité de Transparencia. Entonces, para esta sesión del Comité de Transparencia, este expediente de la primera sesión ordinaria, pues le integran diferentes tipos de documentos, desde la convocatoria o la invitación a los integrantes del comité, ¿sí? Que va conjunto con el orden del día y la documentación soporte que se va a tratar en la sesión. El otro documento que va a integrar este expediente, pues va a ser la respuesta de los integrantes si en dado caso existe alguna observación o modificación de lo que se va a sesionar. Luego vamos a tener el acta de la sesión ordinaria debidamente requisitada y le vamos a anexar todos los soportes documentales para que se pueda llevar a cabo esta sesión ordinaria. Entonces son diferentes tipos de documentos que tienen o integran
este expediente desde la convocatoria hasta su acta con anexos, que se refiere a una sesión ordinaria, que es la primera. Pero esta sesión ordinaria pertenece a un grupo. ¿Cuál es el grupo? Comité de Transparencia. Entonces, toda mi serie, que es Comité de Transparencia, voy a identificarlo con diferentes tipos de expedientes. Primera sesión, segunda sesión ordinaria, tercera sesión ordinaria, primera sesión extraordinaria, segunda sesión extraordinaria, ¿sí? Entonces, va a ir variando de acuerdo al orden cronológico que voy realizando, de acuerdo a mis expedientes y de acuerdo a las sesiones ordinarias que pertenecen al Comité de Transparencia, es el asunto, y que está dentro de las atribuciones y funciones de lo que es transparencia y acceso a la información del Archivo General del Estado. Entonces ya tengo mi clasificación, AGE, diagonal 12C, que es mi sección, transparencia y acceso a la información, 05, mi serie, Comité de Transparencia, 001, mi número de expediente, 2024, el año. Entonces ya tengo identificado, codificado mi expediente de archivo. La unión de las claves anteriores resulta en número de clasificación conforme al cuadro de clasificación archivística. Para distinguir un expediente de otro, se agrega un número consecutivo seguido del año de creación del expediente. Entonces, si yo tengo mi segunda sesión ordinaria, va a ser mi expediente 02. Entonces, mi clasificación va a ser AGE, diagonal 12C.05, diagonal 002, diagonal 2024. Ya voy identificando y cada expediente va teniendo su codificación, cómo va a ir aumentando de acuerdo al número de expedientes que yo tenga y vaya generando. Para lograr esta clasificación archivística, ¿sí?, del documento, del expediente, dónde voy a integrar mi documento, dónde voy a crear mi expediente, se va a llevar a cabo con este primer instrumento de control archivístico, que es el cuadro general de clasificación archivística. Si yo no tengo mi cuadro general de clasificación archivística debidamente aprobado, yo no voy a poder identificar mis expedientes. A partir de este cuadro, yo ya voy a poder clasificar mis expedientes. Entonces, ese primer instrumento de control que debo de elaborar es mi cuadro general de clasificación archivística. Como ya vimos en la lámina, pues el cuadro general de clasificación archivística se divide en primeramente tres partes, que es el fondo, que es la institución, la sección, que son las atribuciones y facultades de la institución, y es aquí por unidad administrativa, los voy a ir identificando. Pues cada una de las áreas cuenta con una atribución o una facultad. ¿Dónde me voy a apoyar para ver estas atribuciones y funciones, facultades? En mi reglamento interior, mi estatuto orgánico, ¿sí?, decretos de creación, en los manuales de organización. Entonces de ahí empiezo a identificar mis atribuciones y facultades. Y las series son las actividades que se realizan de estas atribuciones y facultades. Si estas acciones que yo voy a realizar, estas actividades, ¿dónde las voy a localizar? En mi manual de procedimientos. En el manual de procedimientos me va a permitir a mí ayudar cuáles son, de acuerdo a las atribuciones que tengo, cuáles son las actividades a realizar. Entonces, de esta manera yo empiezo a construir mi fondo, sección y serie. Tengo que empezar a identificar primero, analizar cuáles son mis atribuciones y facultades, y posteriormente, de acuerdo a cada atribución que yo ya tengo identificado, voy a ver cuáles son las actividades que tengo que realizar. Entonces, si yo no tengo mi cuadro general de clasificación archivística, yo no voy a poder hacer una entrega-recepción, porque si no tengo este cuadro, no tengo clasificación. Entonces quedo igual en mis expedientes. ¿Cómo los voy a identificar si no tiene una clasificación archivística?
y vamos a seguir cayendo al de oficios varios o documentación variada, varias, o sea, el término que lo quieran manejar, y no tenemos una relación en sí de la información que nosotros tenemos bajo nuestro resguardo. Hay que recordar que para la identificación de atribuciones y la elaboración de este cuadro de clasificación archivística, pues se divide en dos partes. Las atribuciones comunes y las atribuciones sustantivas. Las atribuciones comunes son todas aquellas que realizan todas las instituciones o la mayoría de las instituciones públicas, ya sea del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, el Poder Legislativo, de los municipios, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos, etcétera, ¿sí? Entonces son las atribuciones comunes la que todas las áreas, las instituciones manejan en su mayoría. Estamos hablando de jurídico, estamos hablando de planeación, estamos hablando de la parte de informática, de comunicación social, estamos hablando desde los recursos humanos, materiales, financieros, estamos hablando de la cuestión de la parte de fiscalización, ¿no? Entonces, son diferentes, ahorita vamos a ver, estas atribuciones comunes, que es decir, que todas las instituciones lo manejan. Y además están las atribuciones sustantivas. Las atribuciones sustantivas son aquellas que son única y exclusivamente de la, de la institución, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una parte de turismo, yo voy a tener toda la estructura de atribuciones comunes, pero además voy a tener atribuciones sustantivas. Desarrollo turístico, promoción turística, normativa turística, etcétera. Depende de las atribuciones que tengan, en este caso, el área de turismo, ¿no? Poniendo un ejemplo. Y así sucesivamente cada una de las instituciones a lo que se dedica. Normalmente, el nombre de las instituciones públicas ya nos dan o ya nos guían a qué se dedican, y a través de ello podemos identificar sus atribuciones sustantivas. Entonces ese es el primer paso que debemos de tener, identificar primero cuáles son las atribuciones de mi área, de mi unidad administrativa que es competente, y determinar después posteriormente si son atribuciones comunes o son atribuciones sustantivas. ¿Dónde me voy a apoyar? En su normativa interna, reglamento interior, estatuto orgánico, decreto de creación, manual de organización. Ahí vamos a ver nuestras atribuciones, si son comunes o son sustantivas en nuestro interno. Para ello, ¿sí?, en las comunes ya existe un catálogo de secciones y series por atribuciones o funciones comunes, con la finalidad de homologar. Acuérdense que la ley de archivos, tanto general como la del Estado de Chiapas, establece que la organización de nuestra información debe ser de manera homogénea. Entonces, para ser de manera homogénea, el Archivo General de la Nación emitió un catálogo de secciones y series comunes, con sus atribuciones comunes. El Estado de Chiapas también, permeando esta información, también la retomó, porque es de manera homogénea, no solamente para el Estado, es a nivel nacional, que tenemos que tener en este sentido, la organización organizada de nuestros archivos. Dentro de este catálogo de secciones y series comunes por atribuciones se manejan 13, que es legislación, asuntos jurídicos, programación, organización y presupuestación, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y obra pública,
servicios generales, tecnología y servicios de la información, comunicación social, control de auditoría de actividades públicas, planeación, información, evaluación y políticas, transparencia y acceso a la información, archivo y gestión documental. Y cada uno ya tiene asignado una clave o un código, que es un número consecutivo que le va asignando cada uno de ellos y se le asigna la letra C. La letra C significa que es común. Si yo voy a crear mis atribuciones sustantivas, no voy a continuar en el 14, un 14C, no. Voy a reiniciar porque ya no va a ser C, que es común, es sustantiva. Entonces yo reinicio y va a ser 01S, ¿sí? Dependiendo del número de atribuciones sustantivas que tenemos. Pero en este caso de las comunes ya están establecidas. Son 13 secciones y cada sección tiene desarrollado sus series. En el ejemplo que pusimos de un inicio, que era Archivo General del Estado como fondo, y tenemos lo que es la sección 12C, que de acuerdo al catálogo de secciones y series, 12C corresponde a transparencia y acceso a la información. El 05 es la serie, si se dan cuenta acá, en la sección de transparencia y acceso a la información cuenta con 12 series o 12 opciones de series. Dentro de estas opciones de series que nos maneja el catálogo de secciones y series comunes, está disposiciones en materia de acceso a la información, programas y proyectos en materia de la información, programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción, unidad de transparencia, comité de transparencia, que es la que nos compete a nosotros, solicitudes de acceso a la información y datos personales, portal de transparencia, obligaciones de transparencia, clasificación de información como reservada, clasificación de información como confidencial, sistemas de datos personales, Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y de otras instancias, ¿no? Como es el INAI y como es el ITAIPS, en este caso del estado de Chiapas, ¿sí? Y archivos de presidente, gobernador, alcalde electo. Entonces, tenemos 12 series de esta sección que es transparencia y acceso. Pero como nuestro expediente se refiere a la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia, pues yo voy a seleccionar este campo, que es Comité de Transparencia 05. Entonces ya tengo 12C, que es común, 05, que es la serie. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a obtener la clasificación archivística. Y de esta manera nosotros ya podemos empezar a identificar nuestros expedientes, codificarlos. Pero si nosotros no tenemos este cuadro general de clasificación archivística, no vamos a poder dar cumplimiento a el que marca la ley de elaborar y identificar nuestros expedientes de archivo. Entonces, el primer instrumento que debo de tener para que yo pueda hacer el acta de entrega-recepción, yo debo de tener primeramente mi cuadro general de clasificación archivística conforme a mis atribuciones y funciones, que pueden ser comunes o bien pueden ser sustantivas, de acuerdo a la unidad administrativa en la cual me encuentro y tengo esta responsabilidad.